Decimos amén. Yo les decía esta semana, el viernes de noche estaba terminando campaña en Galán, había caminado de Tame a Arauca, pero llegué esta semana a un lugar donde uno ve a tantas personas, extrañar a Rami, por la cual oramos esta semana, Rami, y de verdad que uno llega y dice, esta es mi casa, esta es mi familia. Uno siente que algún día partió de aquí, pero hermana Elda, que este es nuestro hogar. Amén. Yo quiero darle la bienvenida a todos, espero me entiendan, a los que no nombre, la hermana Sonia, que la vi por allí, que ahora vive aquí en el Mutis, que va a estar acompañándonos más seguidas por aquí. Orar, y hemos estado orando, doctor Vicente Duarte, por su salud. Estamos rogando al cielo. A cada una de las personas que están aquí, a todas, más de casi 17, 18 visitas que nos han acompañado, y agradecerle a todos los hermanos del distrito, a los hermanos de Peniel, a los hermanos de Monterredondo, a los hermanos de Canaán, a los hermanos de Orión, porque todos vinieron, sacaron el tiempito, trajeron sus visitas, estuvieron los amigos. Pero yo quiero darle también la bienvenida. Cuando el pastor Joel vino, hubo una campaña, la hermana Judí invitó a su gran amigo. Me di cuenta que es tu gran amigo, hermana Judí. Y esta semana pude estar en la notaría séptima de Bucaramanga, en la carrera 12 con calle 37. Y allí me encontré con un hombre que es como el sermón de esta mañana, de corazón, de amor. Tanto es así que nos ha invitado para que en el mes de diciembre estemos acompañándolo. Amén. Para la honra y gloria de Dios en su grupo. Doctor Héctor, quiero darle la bienvenida a nuestro notario séptimo de Bucaramanga que nos acompaña. Amén. Pero yo quiero que me ayude a predicar esta mañana. Yo quiero que me dé ese testimonio. Mire, Dios hace tantas cosas, Dios hace tantas cosas. Hace algunos años por Río Negro un padre no dejaba bautizar a un niño. El niño se levanta a las 12 de la noche llorando y gritaba porque él veía a Cristo viniendo en gloria y que él, su papá, se iba con Cristo y él se quedaba. Y él se paró a llorar y a llorar. Y entonces dijo, papá, si usted no me deja bautizar, yo me voy a perder. Dios nos habla de muchas maneras, en sueños, en visiones. Y un día un hombre de Dios, que cuando yo entré a su oficina, tiene las matutinas, tiene el conflicto de los siglos, un hombre que en su WhatsApp coloca los signos de la iglesia. Esta mañana le vi un devocional del pastor Ezequiel Rueda. Es un amigo de todos los adventistas, del presidente, del doctor Vicente. Es un amigo, es nuestro notario. Pero él resulta que un día él tuvo un sonido en su oído. Alguien se acercó, estoy seguro que fue el Espíritu Santo y le dijo algo. Doctor Héctor, ¿usted me puede ayudar? Venga, para que la iglesia, ellos lo distinguen ya, pero quiero saber qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo, doctor. Bueno, buenos días. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Y allá pues también hacemos la oración en la mañana, en la noche leemos las Escrituras. Y un día, después de leer las Escrituras, yo me acosté y escuché una voz muy clara, y estaba en mi sano juicio, ¿no? ¿Qué me dijo esto? Los adventistas tienen la verdad. Cuando decimos amén, gracias Dios, gracias por acompañarnos. En su iglesia ha estado el grupo Voceros del Reino. Él sabe, él está allí. Hace poquito, cuando estuve ahorita en Tame, 2 miembros de la iglesia wesleyana, 2 miembros, mi hermana Carmen sabe cuando estuvimos en, ¿cómo es que llama? Ayúdeme duro que yo soy, Puerto Jordán. Ella estuvo en esas campañas. A mí me gustaba verla los sábados con sus tacones en una moto grandaza, el doble de ella. Y allá hubo bautismo de hermanos de la iglesia wesleyana, transmitíamos por la radio, pero ahorita en Tame 2 hermanos de la iglesia wesleyana acabaron de entregar su vida al Señor en el santo bautismo. Amén. No es cuestión de iglesia, no es cuestión de religiones, es cuestión de Cristo. Amén. Por eso allí donde estamos vamos a orar, darle la bienvenida también del pastor. Amén.
con su hijita que nos acompaña, que nos apoya en esta mañana. Vamos a ir a la palabra, vamos a pedirle al Todopoderoso que sea el que nos dirija. Noche tras noche hemos estado orando y hoy no es una excepción. Hoy vamos a orar de nuevo. Amén. Roguemos al cielo, imploremos a lo alto. Bendito Dios y Padre Celestial, hemos venido en esta mañana a pedirte, a rogarte, a implorar delante de tu presencia. Sabemos y entendemos, Señor, que nuestra dependencia es total de usted. Nada somos, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Aquí hay un ser, una dama, un amigo que nos visita. Aquí hay una persona que tiene una lucha personal en su mente y en su corazón. Muchas veces ha querido dejar de ser lo que es, pero no ha podido. Y es la misma situación que vivimos y convivimos todos nosotros. Te rogamos, obres en nuestra salud. Te rogamos, obres en nuestra economía. Te rogamos, obres en nuestros hogares. Te rogamos, obres en nuestras vidas. Queremos darte las gracias, Señor, por tu gracia. Queremos darte las gracias, Señor, por esta fiesta tan hermosa que hemos vivido esta semana. Este templo siempre estuvo habitado primero por los ángeles, que nunca cometieron pecado. Tu Santo Espíritu nos acompañó. Los hermanos estuvieron aquí. Lo principal es que aquí estuvo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queremos orar también por nuestros internautas, aquellos a quien llegue este mensaje por la red. Esta iglesia que seguirá predicando por este medio para que el mensaje llegue al mundo. Gracias, Señor, porque hemos podido reunirnos y hoy vemos el milagro de vida para vida eterna. Gracias a Dios por tu gracia en Cristo Jesús. Amén. ¿Decimos amén? Durante esta semana caminamos por las parábolas. Permítame preguntarle, hermana, al doctor Héctor, como dice uno cuando tenía los matachos, aquellos de cuando venía el Mundial de Fútbol, y yo le decía, doctor Héctor, ¿ya lo tiene? ¿Sí? Pero quiero compartírselo, doctor Héctor. Este libro en la parte de atrás tiene un contexto de estudios bíblicos, para que usted lo comparta de pronto con esa persona que va a tener un matrimonio, o a un hermano Jimmy, ¿qué deseada yo? Hermano Jimmy, para que usted lo comparta con alguien. Amén, amén. Durante la semana nos dedicamos a estudiar las parábolas, y hemos dicho esta semana que las parábolas están en el contexto del santuario. Hemos hablado en esta semana que las parábolas tienen que ver con los eventos finales. Hace 8 días en este lugar hablábamos de un hombre lisiado, y esa parábola está en esa parábola de la cena, donde el Señor invita a cantidad de personas, pero no quisieron ir. Entonces el Señor dice, vaya, inviten a lisiados, a ciegos, a cojos, a mancos, invítelos. Y es el contexto de los que estaremos en el reino celestial. Amén. Esta semana hemos hablado del contexto de las parábolas, donde conocimos un pródigo que no merecía nada, pero que él va a su padre y le dice, dame la parte de los... Y resulta que el papá le dio su gracia. Es tanto así que cuando el muchacho se va, porque el pródigo no quiso estar delante de la presencia del Padre, porque somos salvos por gracia. No quiere eso decir que no hay normas y no hay ley. Lo estudiamos esta semana. Amén. Él va y vuelve y regresa, y entonces dice que el padre le vuelve a dar la herencia. Entonces eso es doblemente ¿qué? Doblemente gracia. Caminamos esta semana mirando el contexto de cada parábola. Miramos que en el contexto de las parábolas hay hambre, hay guerra. En el contexto de las parábolas hay peste. Y mirábamos cómo esta semana a ese pestoso el Señor Jesús lo tocó. Y alguien diría, ¿para qué lo toca, don Vicente? Porque una de las cualidades del leproso es que pierde la sensibilidad, como hizo el doctor, no siente. Y alguien dirá, ¿para qué lo toca si no siente? Y vamos a encontrar que cuando Jesús lo tocó empezó a sentir. Amén. Y vamos a encontrar que aquí hay una persona que esta semana el Señor le habló, parecía él venía en otro plan y empezó a sentir el deseo de seguirlo. Amén. Encontramos esta semana cómo hay una puerta, pero el antiguo tabernáculo tenía 3 puertas o tenía 3 velos.
Y veíamos lo que se llama la verdad presente. Y miramos en esta semana cómo la sierva del Señor llama en una parábola, la parábola de las 10, y la llama verdad presente, porque esa verdad presente tiene que ver con el reino de los cielos. Mirábamos esta semana también el contexto de una oveja, pero resulta que la oveja, aunque está perdida, ¿quién la busca? El pastor. Y resulta que en el final de la instrucción el pastor se vuelve oveja. Y resulta que mirábamos anoche que el Dios del cielo se hace hombre. Amén. Es el contexto de las parábolas, en el contexto de los eventos finales, en el contexto de lo que está poco por suceder. El tema de esta mañana lo he titulado Amor en Acción, porque los personajes de los cuales voy a hablar en esta mañana también hacen parte del tabernáculo o santuario. Es la parábola del buen samaritano. Es la parábola que se relata en el libro de San Lucas, capítulo 10, a partir del verso 25. Y con el primero que va a entender o va a tener la charla, el Señor Jesús, es con un intérprete ¿de qué? Él era el maestro, él estaba allá en la universidad, no sé si en la UNAD, no sé si en Venezuela, en Nirgua, no sé si en la UPU, en Perú. No sé si, ¿dónde? Lo que sé es que era un maestro, o sea, era un profesor de teología, y con él va a empezar el Señor Jesús a hablar, y está allí, y el intérprete se acerca, como a veces algunos hermanos de iglesia se acercan a uno para probarlo. Acabo de estar en un lugar donde alguien se sentó a la mesa y me dijo, ¿usted come carne de cerdo? Uno sabe que a veces hay personas autosuficientes que creen saberlo todo o lo hacen para probarlo a uno. Y dice el contexto bíblico que lo quería hacer para probarlo. Y entonces le llama, primero lo ensalza, lo sube, le dice Rabí, Raboni. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? La mayoría del ser humano cree, y más en el contexto popular de las creencias, el ser humano cree que para ser salvo hay que hacer algo. El ser humano cree, algunos creen que tienen que subir escaleras de rodillas, pagar. El contexto bíblico dice que yo simplemente tengo que ir a Cristo porque Él me recibe con su qué. Y que quede claro, iglesia, aunque hay gracia, hay leyes, hay normas. El pródigo no quiso vivir más en la casa del Padre porque allá había normas y se fue lejos. No quería ser esclavo, y algunos nos llaman esclavos de la ley, pero eso es prefirió ir a ser esclavo del pecado. No olviden que ese día mirábamos que el que cuidaba a los cerdos es símbolo de pan. No olviden que mirábamos que donde se fue a la provincia apartada es símbolo de Babilonia. No olviden que ese día estudiamos que todo tiene una simbología en la parábola para el fin del tiempo, en los eventos finales. Ahora, vamos a ver que le hace una pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántas cosas? ¿Qué tengo que dar? ¿Qué tengo que comprar? Y el ser humano vive hoy creyendo que tiene que hacer algo, cuando la Biblia dice somos salvos por gracia. Y él era un profesor de teología, y él era un profesor que conocía, y él era un profesor que sabía. Dice, el Señor le contesta con dos preguntas. Cuando la hermana me preguntó, ¿usted come carne de cerdo? Yo le pregunté, hermana, ¿usted esta semana me va a dar carne de cerdo? Y ella soltó la risa. No es que le pregunto porque hoy día, como los adventistas toman cerveza, comen carne de cerdo. Y yo le contesté a la hermana también, hermana, yo no los juzgo, son nuestros principios. Cada uno dará cuenta de sí. Porque a veces en el contexto del cristianismo, y más nosotros los adventistas, nos hemos vuelto tan legalistas. No que estoy diciendo que la ley quedó abolida, que a veces muchos de nosotros rechazamos al pecador. A veces nosotros vamos a la peor escoria que vive en la Ciudadela Real de Minas. A veces muchos de nosotros decimos que esa ya está perdida o está perdido, que no tiene gracia, ya para ella o para él no está la misericordia de Dios. Y ese hombre, aunque era un estudiante avanzado de la Biblia, él sabía qué estaba haciendo. Lo que quería, dice la Biblia, era probar a quién. Y a mí me han probado en tantos lugares que yo, pues, para eso, el oro es probado con fuego. Amén. El oro se prueba con fuego. Esto dice, y entonces el Señor le pregunta, le hacen dos preguntas. Una cosa, querido teacher, ¿qué está escrito en la palabra?
¿Cómo lo lee usted? Porque como hay tantas personas que toman la Biblia y la tergiversan, algunos la leen de una manera y algunos otros la leen de otra manera. Algunos van a Colosenses y dicen que la ley ya quedó abolida y dicen está escrito en la Biblia. Entonces nosotros los adventistas empezamos a predicarle qué es la razón de ser. Amén. Y entonces dice, aquel le respondió y le dijo, ¿cómo le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo. Yo te quiero preguntar, la verdad, ¿amas tú a Dios de todo corazón? ¿O amas el trabajo? ¿O amas a tu nieto? ¿O amas tu carro, tu cargo? ¿Qué es lo que tú amas? Porque cuando yo voy a la Biblia, en la parábola que estudiamos en esta mañana, me dice que yo debo de amar a Dios de todo ¿qué? La semana antepasada en algún lugar alguien me dijo, yo no le entrego mi vida a Cristo porque yo amo mucho a mi esposa y mi esposa es atea. Yo estaba viajando de Panamá a Bucaramanga, el vuelo de Tocumen sale casi a las 11 y algo, uno está llegando a Bucaramanga tarde de la noche. Yo estaba leyendo un libro del sumo sacerdote, marcándolo, mi resaltador, había una dama a su lado y me dice, ¿usted es cristiano? Le dije, sí, volteó la cara. Justamente cuando llegamos yo había colocado mi maletica en la parte de arriba, ella llega, le tocó al lado mío y se sentó así de lado, me colocó esto aquí, gloria a Dios, amén, porque es lo que nos espera. Le digo, el oro es probado en fuego, simplemente que cuando veníamos más adelante empieza Judí, el avión a moverse y la dama dice, Dios mío. Entonces yo la volteo a mirar, le dije, pero tú no dices que era atea. Le dije, tranquila, como dijo el apóstol Pablo, tranquilo, vamos a llegar bien a la meta. Y ella dice, amén. Arregló su posición y chévere. Cuando llegamos al aeropuerto, se quedó mirando, me torció la boca, se bajó y siguió la pelea. No la he visto hasta el día de hoy. Hermanos, hay muchos de nosotros que decimos que amamos al Señor, otros lo rechazamos. El Señor le preguntó a aquel muchacho, ¿es de corazón que tú lo amas? Y entonces, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con tu carro, con tus intereses, con tus talentos. Algunos dicen, no tengo tiempo, tengo que estar en la universidad, tengo que estar trabajando, no puedo porque tengo deudas. ¿Cómo amas a Cristo? Y entonces ahora Él le dice también, ¿y a tu qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y es el contexto de la santa ley de Dios, amén. El contexto de la santa ley de Dios está en las parábolas, el contexto de la santa ley de Dios está en la parábola del buen samaritano. Muchos de nuestros hermanos evangélicos nos acusan, nos señalan y nos dicen que ya la ley quedó abolida. Y ellos le dicen a uno, es que la ley se resume en dos, y es que es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cuántos decimos amén? Si usted va a ver, la primera tabla dice, no tendrás ¿qué? ¿Quién lo está diciendo? Dios, o sea, ese mandamiento tiene que ver ¿con quién? Con Dios. ¿Qué dice el segundo? Note qué. Imagen ni ninguna semejanza de lo que está ni lo que está en la tierra, no la adorarás. Eso tiene que ver ¿con quién? Y el tercer mandamiento dice, no usarás o no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Y muchas veces nosotros juramos, nosotros ponemos a Dios por juguete, no sabiendo que estamos faltando al tercer mandamiento. Y ahora el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día, ¿para qué? Más el séptimo. Decimos amén, hincha. El contexto del sábado es un contexto que tiene que ver ¿con quién? Ahí miro yo a Dios como mi creador, como mi regenerador. Ahí miro el contexto de que Dios me creó. Amén. Sí, el hermano evangélico que te dice a ti que la ley está resumida en dos, él tiene la razón, amar a Dios en la primera tabla. Amén. Pero la segunda tabla, ¿con quién tiene que ver? Ayúdenme. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Hermana Judí, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces aquel hijo que maltrata al padre, que es un grosero, ¿qué le espera? Lo que pasa es que a veces nosotros de padres queremos arreglar la vida. Hay que entregarle todo a Cristo porque Él va a hacer. Amén. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás, ¿sí o no? Y a veces yo no ando con un cuchillo, con un changón, con un revólver dándole promo a la gente, pero a veces con ¿cuánto hacemos daño? Criticamos, juzgamos.
Y usted va a ver que de ahí en adelante todos los otros mandamientos, uno que tiene que ver con el adulterio, porque a veces esto ya mi esposa ya no me gusta, cuando la conocí tenía figura de guitarra, ahora tiene figura de guitarrón. Entonces ya no me gusta, entonces ahora me gusta la de 20, la bonita, la extranjera. Y usted va a ver que la segunda tabla tiene que ver con ¿quién? ¿Con quién? Con el prójimo. Y entonces él le dice ese día a ese muchacho que era teólogo, salió muy joven, era muy inteligente desde niño. Él estudió en la primaria, en el bachillerato, en un colegio adventista, siguió la universidad. Fue tan lúcido ese muchacho que lo llamaron o lo tomaron como profesor. Y ahora era tan arrogante, tan autosuficiente, que vio a ese humilde carpintero. Siempre lo veía vestido de blanco con la misma túnica, para él harapienta, fea, con las mismas chancletas esas de cuero. Y él lo miró insignificante, y muchos lo llamaban Mesías, otros lo llamaban Nazareno, otros lo llamaban, y él para ganar puntos, porque al ser humano le gusta que lo adulen y lo ensalcen, él se acerca a él y le dice, Rabí, Raboni. Y él pensó que con eso iba a ensalzar ¿a quién? Y él empieza a hacerle preguntas. Yo soy profesor, él es un humilde carpintero. Yo soy teólogo, él es un misionero. Yo tengo el título, maestría, el doctorado. Y empieza a hacerle preguntas y el Señor empieza allí. Y él le dice, amarás ¿a quién? A tu Dios, también ¿a quién? Al prójimo. Y le dijo, bien has respondido. Y hay una cuestión de aquí que quiero que se acepte. Esta parábola me resume. Con esta sola parábola yo podría haber trabajado toda la semana, porque esta parábola encierra todo el contexto de eventos finales y del santuario. Amén. Bien has dicho esto, haz esto y ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿La paga del pecado? ¿Pero pecado qué es? ¿Transgresión de qué? La paga del pecado es muerte, pero pecado es transgresión. O sea, según la Biblia, si yo peco, ¿estoy qué? Por eso el Señor le dice, haz esto, ama a tu prójimo, también a Dios, ¿y qué? Y vivirás. Pero él, ay Señor Jesús, si hay algo que más combate el ser humano, el predicador de esta mañana, es la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia. A ustedes no, pero él queriéndose justificarse a Jesús, con Jesús, le hace una pregunta. Estaba insistido. Él le hacía una pregunta tras pregunta. ¿Usted come carne? ¿Usted no come carne? ¿Usted ha ido a bailes? ¿Usted de vez en cuando se toma una chicha? Me dijo la hermana. ¿Usted ha tomado guarapo? Y él le hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? O sea, quería tirarse de inocente. Cuando yo fui al contexto psicológico a mirar el contexto de la indiferencia, porque Dios está hablando aquí con un líder de iglesia, con un anciano, con un pastor, con un administrador. Y él hablando con él le toca el contexto. Hoy en día en medio del pueblo de Dios puede ser, muchos sabemos mucha doctrina, pero poco tenemos amor. Muchos sabemos mucho contexto bíblico, pero poco tenemos amor. La indiferencia hacia el ser humano, hacia el que peca. A veces vemos que ya no está en la iglesia y dice, bien, yo se lo había dicho. Es que él empezó a meterse con esa mujer, él sabía. Yo muchas veces le dije, no le conviene. Es más, yo le dije, no vaya a trabajar el primer sábado, porque si usted se va a trabajar primer sábado, su patrono lo va a seguir haciendo que vaya todos los sábados. Yo a él le había dicho. Es que son tercos, se les dice la verdad. La Biblia dice, nosotros sabemos cómo. ¿Este muchacho sabía? ¿Sí o no? Este muchacho sabía, era profesor de Biblia en la universidad. Y entonces ahora él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor está allí y empieza a relatarle la historia de un hombre. De un hombre que en la Biblia lo relata como un NN. No dice cuál era su nombre, no dice cuál era su estatura. Es más, un hombre descendía de Jerusalén ¿a qué? Jericó está situado en una parte más alta, Jerusalén más abajo. No es coincidencia que un día el Señor Jesús, que la Biblia dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido,
le dice un muchacho chiquitico, le dice, bájate, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Muchos de nosotros debemos entender que debemos de bajarnos del curubito, de la arrogancia, de la autosuficiencia. Va a descender. Es como cuando el eunuco etíope, que también está en las parábolas, que también está en los eventos del fin del tiempo, está allí, le dice, cayó en manos de los cuales, primer punto, ¿lo qué? Él de pronto era un neófito, una persona que no conocía el terreno, una persona que caminaba por aquel lugar. La Biblia no dice si era judío, la Biblia no dice si era extranjero, el hombre que va a ser golpeado. Había mucha curva y entonces un día llega, se mete una curva, montaña a la derecha, montaña a la izquierda, y de pronto cuando se entra en la curva se encuentra con unos ladrones. No habían colocado allí señales, no había señal allí que decía cuidado, perro muerto, el tema de hace 8 días. No decían la señal cuidado, superficie deslizante. No decía ya cuidado, curva y contracurva. No decía allí cuidado, velocidad a 30 kilómetros por hora. Simplemente que él va caminando, caminando, y en la curva le salen los ladrones. Terrible. Este mundo, ¿a quién se llama en la Biblia ladrón que vino para? Al enemigo. El enemigo es llamado en la Biblia como ladrón que vino a hurtar, para robarte la felicidad, para robarte tu hogar, para robarte tu paz. Es ladrón, Satán es ladrón. Y entonces se mete allí, los ladrones, primer punto, ¿lo qué? Lo despojaron. El enemigo no quiere más que quitarte la vida, quitarte la salud, quitarte el hogar, quitarte la familia, quitarte tus talentos, quitarte tu juventud. ¿Cuál era el pecado del pródigo esta semana que estudiamos? ¿Cuál? ¿Cómo? Era un promiscuo. Lo estudiamos, ¿recuerdan? El hermano mayor lo dijo, no yo. Ese que se lo pasa por allá con todas las muchachas esas que le dicen bebé cuando tiene plata en el bolsillo. Era un promiscuo sexual. Vivía por allí, tenía pelito en Estoraques, tenía pelo en el barrio Orrión, tenía pelo en Monterredondo, tenía pelo en el barrio Gómez Niño, si fuera eso en el Mutis. Era un hombre promiscuo. El enemigo quiere robarnos, quiere quitarnos, despojarnos. ¿Y qué más? Lo hirieron. Yo no sé si hay alguien aquí herido, resentido, porque el papá le dejó, la mamá lo dejó, porque tuvo un esposo que hace 30 años le daba de patadas, y esa persona sigue viviendo esa herida. Muchos llevamos una cicatriz, y esa cicatriz es de alguien que un día nos golpeó. Entonces vivimos pensando en ese hombre que un día nos enamoramos, de esa muchacha que un día nos enamoramos. Vivimos recordando cómo cuando tenía solamente 13 años, alguien sacó el codo y corrió cantidad de sangre. Y si alguien me pregunta de dónde es esta herida y esta cicatriz que yo tengo, yo le cuento a usted de qué fue. Muchos que estamos aquí estamos pensando hoy en las heridas, en los resentimientos. Y el contexto bíblico dice que este muchacho fue herido y lo dejaron. ¿Cómo lo dejaron? ¿Está muerto? Medio muerto quiere decir que todavía no. Doctor Vicente, tiene signos vitales. No ha muerto. Aquí hay una persona que de pronto dice, yo ya no soy capaz, he caído demasiado en la droga, yo no soy capaz de solucionar mi deuda, yo no soy capaz de salir adelante porque 5 maridos he... Y el que ahora tengo no es marido, con él no me casé, ese es mi amante, mi peluche. Entonces cada uno aquí dirá, para mí ya no hay solución, yo estoy muerto en pecados, yo soy un perro muerto. El día que les conté la historia de aquella dama a quien el compañero la llamaba perra, que hoy día ha conocido de Cristo. Para muchos personajes el ser humano ya no tiene ¿qué? Salida. Y para este hombre, profesor de teología, él miraba a aquel personaje y él decía, ese hombre ya está ahí ¿qué? Muerto. Sigue diciendo el contexto bíblico de la siguiente manera. Aconteció que descendió primero a mí me da pena. ¿Dónde trabajaba el sacerdote?
en el templo, en el tabernáculo, en el santuario del cual hablamos esta semana. Y dice que ese lo miró y él se acordó que en Levíticos decía que si yo me acerco y lo toco o tan siquiera lo miro, yo también me hago ¿qué? Inmundo. Pero yo veo que Cristo esta semana tocó a un hombre pestoso, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Y vamos a ver que ni tan siquiera lo miró y este hombre pasó ¿de qué? No le importa. Pregunto, ¿es indiferente? ¿Sí o no? ¿Es un líder de iglesia? ¿Sí o no? Pero es indiferente. Él no practica el amor. Pero pasó otro, ese era ¿qué? Los levitas eran los que ministraban todo en el santuario. Unos llevaban las carpas, otros hacían el aseo, tenían turnos de 2 semanas, ese no es el tema. Dice, ese sí como que se allegó un poquito, ¿para qué? Para verlo, porque cuando lo miró de lejos, lo vio de saco azul, corbata azul y camisa celeste y dijo, ¿no será Omar? Ese se parece a mi hijo, ese se parece a mi esposa, ese se parece a mi vecino, ese se parece a mi mamá. Un poquito de parecido. Entonces él empieza a caminar, pero cuando llega se da cuenta que ¿qué? Y como no era su familia, y como no era su hijo, y como no era su esposa, ese no es mi prójimo. Muchos de nosotros vemos solamente en los miembros de la iglesia adventista nuestro prójimo. Miramos a unos hermanos de otras denominaciones y decimos, esos están perdidos. Dios tenga compasión de mí porque yo soy el que estoy perdido. Muchos miramos, anoche hablaba con una hermana del Movimiento Misionero Mundial, tiene un hijo, se llama Michael, ¿cómo se llama? Vamos a orar por él. Está en este momento en la UCI, Michael Peñalosa. Y ella me decía, yo le dije, y ella sabe que yo soy adventista. Ella hace parte del movimiento misionero. Yo le dije, hermana, tranquila, oraré por usted, le diré a la iglesia que ore por usted, oraré siempre por usted. Porque no es el contexto de una religión, es el contexto de Cristo Jesús. Amén. Yo estoy aquí porque sé que esta es la iglesia que predica la verdad, porque esta es la iglesia que no me cambia la Biblia, que no me dice qué esto significa. Amén. Y entonces dice que este levita llegó un poquito de cerca porque él pensaba que si fuera su hijo, su nieto, su esposa, él lo podría ¿qué? Pero como no era Ramiro Encha, entonces usted pasó de largo, dijo, no me interesa. Yo ese chiquitín es tan especial conmigo, me enamoré de él. Cuando joven era tan simpático y bello. ¿Cómo? Grande no, siempre ha sido así. Y entonces, de una u otra manera, dijo, no es mi prójimo, y simplemente se casó, ¿y qué? Y se fue. Muchos de nosotros somos así, ¿sí o no? De mí se van a acordar esta semana, dentro de 15 días, creo que estoy por lista, me dicen, para que no se aburran de mí. Entonces ahora ese pasa de largo, vino y lo vio, pero pasó un extranjero, no hacía parte de ninguna denominación. Es de más, de pronto hasta decía que era ateo. De pronto no tomaba el día de sábado como su día de reposo. De pronto comía hasta carne de puerco. De pronto se ponía una cantidad de joyas. Dice que ese samaritano va de camino, viene cerca de él y al verlo fue movido ¿a qué? Fue movido ¿a qué? ¿A qué? A gracia, a misericordia. Cuando estudiamos el contexto del leproso, mirábamos que este mundo es un leprosario. Que nada de buenos tenemos, que Satanás le decía a Jesús, ¿a qué va a la tierra? Allá en la tierra, en Bucaramanga, lo único que les gusta en Bucaramanga son las cumbias. Lo único que les gusta en Bucaramanga es el Atlético Bucaramanga. Usted los vieran cómo bailan lo más de feo. Usted los viera, ellos de Cristo no quieren saber nada. Ellos el único color que les gusta es el color amarillo. El color blanco de la pureza de Cristo no les gusta. Pero más sin embargo Cristo vino a este leprosario. ¿Sí o no? Decimos amén. Donde estamos en cuarentena, vino a buscar y a salvar lo que se había. Fue movido a misericordia. Era extranjero, no hacía parte de ninguna iglesia. Se acercó. Pregunto, ¿no fue lo que hizo Dios con nosotros? ¿Sí o no? Fue su gracia. Se acercó a su hijo, al pródigo, y le regaló su gracia. ¿Qué merecía el pródigo? Él llega con tanto orgullo y tanta arrogancia y dice, dame la parte de los bienes. Y el papá le dio su misericordia, se acercó a él. ¿Y qué más dice? Vendó es que él cargaba la ambulancia.
y en la ambulancia cargaba esparadrapo, gasa, mertiolate. Cristo vino a buscar y a sanar al pecador. Amén. Amén. No importa cuál sea su enfermedad. Orgullo, autosuficiencia, envidia, arrogancia, prepotencia. Y les echó 2 elementos. Ayúdenme. El aceite, símbolo de ¿qué? De la unción del Espíritu Santo. Amén. Y el vino, símbolo de ¿qué? De la sangre del Cordero de Dios que quita. Este samaritano es raro. Este samaritano tenía un, ¿cómo se llama? Ayúdeme, una cajita de primero, un botiquín de primeros auxilios. Este samaritano extranjero andaba preparado porque de pronto en la carrera, es más, quienes andamos en carro, ustedes saben que es uno de los reglamentos, debemos, si no nos hacen el parte, hermano Prada. Y entonces él andaba preparado, sacó de todo de allí, de pronto hasta cargaba oxígeno, no sé. Lo único que sé es que va a vendar sus heridas, va a hablar con él, lo va a tocar, va a decirle, no importa que tú no tengas paz, no importa que tú no tengas hogar, no importa que tú estés en el contexto del alcohol y la droga. Yo lo que quiero es vendar tus heridas. ¿Tus qué? Pregunto, ¿tiene Cristo heridas? Ayúdenme. ¿Tiene Cristo heridas? ¿Sí o no? Pregunto, ¿se las habría podido quitar? ¿Sí o no? Como aquel hombre del cual hablamos esta semana, que Leo dijo que era metrosexual, grande, simpático, el más bonito de todos. Recuerda que lo hablamos esta semana. Pero entonces Cristo había podido ir al hospital celeste, haber ido al dermatólogo, doctor, ¿digo bien o digo mal? Para que le hiciera una operación y le borrara ¿qué? Porque muchos de nosotros vivimos borrándonos. Pero no se quitó las heridas de la frente, no se quitó las heridas de las manos, no se quitó, y ahí le quedó una cicatriz. Y cada vez que yo voy a él y yo le pregunto, papá, Abba Padre, papito Dios, Señor Jesús, ¿dónde te hiciste esto? Y él se queda mirándome y me dice, Omar, la hice por mis amigos. Así dice la Biblia. La Biblia dice que esa cicatriz que él lleva aquí, y usted está pensando en esta mañana que tu cicatriz no se puede borrar. Tu cicatriz va a borrar hoy. Amén. No importa lo que hayas hecho. Cristo se la dejó porque debe darnos si usted se echa sábila, hay una cantidad. Bueno, sigamos. Entonces, dice, le cura sus heridas, le da vino, aceite, lo pone en su cabalgadura. En el pasado, los esclavos iban al lado, ¿y quién iba montado al caballo? El jefe. Y el esclavo caminaba siempre al lado del jefe. Mire lo que hace Cristo. Se humana, se hace esclavo, se hace humilde. Es rey, es pastor, se convierte en oveja, es rey, se hace en cordero para dar su vida por nosotros. Lo monta en la cabalgadura, no dice si era un Ave o un Mazda, no dice qué carro tenía, lo que sí sé es que tenía carro, él se va al lado, va caminando con él, y entonces lo lleva a un mesón, y cuida de qué, y cuida de él. Hermanos queridos, Cristo vino, ya vino por primera vez, amén. El mundo celebra, doctor Héctor, lo que vamos a hacer en diciembre es un contexto de recordarle al mundo que así como Cristo muere, Cristo también primero tiene que nacer, porque si no nace no puede morir. Algunos teólogos, profesores que le preguntan a Jesús, Señor Jesús, y esto, no entienden que para morir primero hay que vivir. Y entonces está ahora allí, lo lleva al mesón. Gloria a Dios que él tuvo mesón, pero cuando él vino a nacer nada, cuidó de él. Pero Cristo no quedó para aquí para siempre. Un día se fue de nuevamente ¿a qué? Al cielo. Lo estudiamos, queridos internautas, queridos oyentes, cuando hablamos de la mesa de los panes de la presencia, cuando decíamos que se unía el papá ¿con quién? Con el Hijo a la diestra del Padre. Y entonces dijo lo siguiente:
Sacó 2 denarios, le pagó al mesonero, le dijo, cuídemelo y todo lo que gaste de más. Y me gusta aquí para ir terminando. Eso yo te lo voy a pagar cuando regrese, decimos amén. ¿Va a volver el samaritano? ¿Va a volver el extranjero? ¿Sí o no? Y ahora él le hace la pregunta, ¿quién de estos 3 es el prójimo? Y él le dijo, ¿quién era? El extranjero. Y el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Vino a buscar y a salvar. Pasaron 2 personajes conocedores de la palabra, solamente que el extranjero que estaba allí exponiéndose a que los ladrones vinieran, lo tomaran a él y también ¿qué? ¿También qué? Y eso pasó. Lo tomaron, lo robaron, lo desnudaron. Lo que le pasó a aquella persona le pasó a Cristo. Amén. Le dieron de puñetazo, lo dejaron casi muerto. A eso fue que vino Cristo. Vino a dar su vida por el que peca, por el que yerra. Amén. El sumo sacerdote había acabado de trabajar, dijo, no, ¿para qué lo miro? No tiene ningún parecido. El otro, el levita. Pero esta semana yo les dije, mi sumo sacerdote no es terrenal. Mi sumo sacerdote es celestial. ¿Recuerda quién hizo la ceremonia de la purificación del leproso? ¿Quién la hizo? El sacerdote se llama Cristo Jesús, está en las mansiones celestes. Y Él te dice en esta mañana, hijita mía, hijito mío, si alguno de vosotros hubiéramos ¿qué? Abogado tenemos con Él en la persona de Cristo Jesús. Amén. Como también dice en el libro de Hebreos, Jesús es sacerdote para, decimos amén, nunca dejará de ejercer su sacerdocio. En el antiguo tabernáculo dejó el cielo, vino a esta tierra a nacer de la bienaventurada Virgen María, se bautizó en el Jordán, en la fuente de Lavacro, murió como Cordero de Dios que quita, pero no quedó allí para siempre, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y Cristo ya viene, pronto regresará. Amén. Hoy es mi sacerdote, a poco vendrá en gloria y en majestad. Su pueblo jubiloso le espera, el advenimiento está cerca. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Cuál ha sido tu vida? ¿Una vida de pecado? ¿Una vida de santidad? ¿Qué has hecho con tu vida? Leila, lo que hayas hecho con tu vida, solamente tú lo sabes. Dios no te va a juzgar por lo que te dice el pastor, el hermano, el anciano. Dios te va a juzgar por lo que has hecho. En el cielo hay libros y no pudimos estudiar una parábola que habla de los libros. Queda uno corto en solamente 7 días predicando el contexto de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte en esta noche. Hace muchos años estuve en Cali, caminé por la iglesia central de Cali. La iglesia central de Cali queda en medio de los prostíbulos. Y yo un día iba caminando y alguien me hizo pis, 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 pis. Me acerqué, le vi, era un homosexual. Dios te bendiga. Y él me contesta, Dios amor. Al siguiente día me eché bastante perfume, doctor Héctor. Y me le acerqué, hablé con él, le dije, lo invito a la iglesia. Y él me dijo, es que si usted se cree es un santo, usted es que usted es más que yo, usted que es tal. Y me dijo 5,000 por 5,000, 1,000,000 por 1,000,000, 1,000,000 por 1,000,000, groserías, vulgaridades, terrible. Me fui y te dije, Dios te bendiga. ¿Ya acabaste? Dios te guarde. Al siguiente día pasé y no lo vi. Al siguiente día lo pasé y lo vi allá acurrucado. Me le acerqué. Había conseguido en el contexto del día de la visitación una galleta. Y le dije, te traigo un regalo. Y él me dice, ¿a ti también te gustan los hombres? Y yo le dije, ¿cuál es tu nombre? Y él me dijo, Carla. Y dije, lo primero quiero decirte, tú no eres Carla, tu verdadero nombre es Carlos. ¿Por qué lo sabe? Me lo dijo el Espíritu. Le regalé la galleta, compartí la galleta con él. Pero cuando lo vi allá y le dije, ¿por qué estás tan achantado? Mira, ve, ¿a ti qué te pasa?
Se colocó de pie, le habían dado golpes, lo habían violado la noche anterior. Y yo le dije, yo vivo enamorado de un ser que se llama Jesús. Siendo como el hombre de hoy, cambiándole a uno las preguntas para hacerlo caer, porque existe ese tipo de personas. Me dijo, tú también tienes amante como yo. Le dije, lo amo tanto. Dejó el cielo, vino a esta tierra a buscarme, porque yo soy una escoria, yo soy un pecador, horriblemente he caído, aunque conocía del evangelio. Le dije, ¿me dejas darte un abrazo? Aquí hay una niña, ¿está la niña por ahí? Una niña que cuando todas las noches viene yo le doy un abrazo. ¿Dónde está ella? Está arriba en el segundo piso, me dice. Yo a esa niña le doy abrazos y ella me da un piquito aquí. Carolina, sí, Leila. Yo le di un abrazo y un beso. Cuando me voy a ir me dice, no se vaya, estaba llorando. Lo invité a la iglesia el sábado de mañana como hoy vino. Pantalón negro, camisa negra, una cabellera larga. El Espíritu Santo habló, hizo un llamado a hacer la entrega total a Cristo en el santo bautismo. Y aquella persona vino al frente. Amén. Y viniendo al frente, yo partí, vine, tomé el bus, caminé toda la noche para llegar de nuevo a Bucaramanga y él quedó allí. Yo quiero contarles un secreto bonito. Hoy esa persona hace parte de la iglesia adventista en Palmira para la honra y gloria de Dios. No importa qué hayas hecho, corre hoy a Jesús. ¿Qué has hecho con tu vida? Es tuyo, no soy yo. ¿Qué has hecho con tu vida? Un día Dios te va a preguntar, ¿qué le vas a contestar? Leila, para la honra y gloria del Todopoderoso. Amén. Yo me hago por allí a desconectar. Presten atención. Cada día 1000 preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar. La vida es una escuela que nos enseña a decidir y a enseñar y que las palabras den aliento a los demás. Oh, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Acaso vivo lo que creo? ¿Qué he hecho con mi vida? Dios me va a preguntar un día. Cuando pienso en esos años que yo desperdiciamos la vida, y los meses, los talentos que perdí, el hogar, la familia. Cuando pienso en los segundos, cada hora que gasté, sé que ya jamás los podré revivir. No recuerdes lo malo, pero no debes desistir por haber fallado. Levántate. Hay que seguir luchando. Avanza. Y avanzando sin parar. No te sientes a llorar desconsolado. Olvida tu pasado. Hay que seguir avanzando y hasta la cima coronar. Nos espera una meta. Y no hacer de la vida un mal otro peor. Porque un nuevo sol ya sube y va
Empezamos de nuevo. Deja a un lado lo pasado. Recomienza. Y al final de cada día, no te dejes de preguntar. Es una experiencia diaria. Con mi vida, ¿acaso vivo lo que creo? Juan, tu pasado en Europa quedó atrás. Hoy con tu vida, Dios te va a preguntar un día. ¿Qué le vas a responder? Le tendrás que responder un día. ¿Cuántos decimos amén? Yo quiero invitar a Juan y a Mary a este lugar. Amén. Hermano Rocha, alguien que me acompaña, Juan, desde la parte de atrás, yo quiero invitarlos a este lugar. Vengan en el nombre de Jesús. Amén. Ellos han decidido en esta mañana hacer un pacto con Cristo en el santo bautismo. Yo creo que invitarlos aquí, no los dejen venir solos. Gracias a Jimmy, al anciano, a no sé quién que me quiera acompañar a Juan para invitarlo aquí, a Mary. Y pregunto en este momento, para la honra y gloria de Dios, vengan, no les ¿hay una persona más que quiere unirse a Juan, que quiere unirse a Mary para entregar su vida a Cristo? ¿Hay una persona más? Levántese y ven en este momento en el nombre de Jesús. Hay una persona que está aquí, que ha estado teniendo sus luchas, que tiene luchas tenaces, terribles, pero que hoy quiere venir aquí a decirle: Señor, yo le quiero entregar mi vida, Señor, en el santo bautismo. Ven, levántate en el nombre de Cristo. Amén. Hermana Elda, venga usted. Porque si es su familia, es sangre de mi sangre. Amén. Tenemos luchas. Nadie nos entiende. Para muchos estamos perdidos, pero para Cristo una nueva criatura soy. Amén. Gracias por el calamelo, gracias por la torta, la mamá mía, su nieto. Amén. Luchito, va saliendo. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones. Amén. ¿Hay una persona más que quiere venir? ¿Dónde está? No sé. Ven en el nombre de Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al leproso, al enfermo, al pecador, al que cayó. Amén. ¿Hay una persona más que quisiera venir aquí al frente tomando una decisión de entregar su vida hoy en el santo bautismo? Ven en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien más que quiere venir a este sitio? Si hay una persona más que quiere venir a este sitio, venga aquí, quiero orar por usted. Voy a dejar este momento en las manos del hermano Haroldo González. Yo le voy a pedir a la hermana Elda, a todos ustedes que suban con ellos aquí, porque el hermano Haroldo González les va a tomar el voto bautismal en este instante, en este momento. Amén. Hermano Harold, vengan, subamos para tomar el voto en este instante. Acompáñeme el hermano Rocha, mientras que mi hermano Harold en este momento toma el voto bautismal. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos. Que si quiere suban, dice el hermano Haroldo. No les dé temor, vamos a tomar el voto. Yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes si aceptan, van a levantar su mano. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Listo? ¿Creen ustedes en un solo Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como un Dios triuno? ¿Creen ustedes en la muerte de Jesús, en la cruz, la muerte expiatoria de Cristo para perdón de nuestros pecados, y que un día Él resucitó, está en el cielo intercediendo por usted, por ti y por mí, y un día regresará a buscarnos? ¿Aceptan? ¿Creen ustedes en la Biblia como norma, única norma de fe y de conducta, y que es la palabra de Dios inspirada por Dios? Amén. ¿Aceptan ustedes los 10 mandamientos como reflejo del carácter de Dios y prometen guardarlos, teniendo en cuenta aún el 4.º mandamiento, que es el día sábado, para guardarlo a Dios?
Amén. ¿Creen ustedes que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo de no introducir en él bebidas, comidas inmundas que dañen nuestro cuerpo, y nos comprometemos a respetar esos 8 principios de salud que Dios nos ha dejado en su palabra? Amén. ¿Prometen ustedes sostener la obra de Dios con sus dones, con sus talentos, con sus recursos, para que esta obra siga creciendo y otros muchos puedan conocer el mensaje del Evangelio? ¿Desean ustedes unirse hoy a la Iglesia Adventista del Séptimo Día porque creen que esta es la iglesia remanente de Dios sobre la tierra? Amén. Mis hermanos, ustedes han visto que ellos han aceptado nuestras doctrinas. ¿Cuánto o quién, algún hermano en regla, proponga que estos hermanos sean bautizados en nuestra iglesia? ¿Hay alguna objeción, mis hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo, hermano, que estos hermanos sean bautizados? Amén. Esta es su familia. Vamos a ir atrás. Ya el pastor está listo. Bendito Dios y Padre, estas aguas en esta mañana se convierten en tumba líquida. Traemos un pasado, traemos luchas, traemos miedos, sinsabores, dudas. Traemos combates en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero en esta mañana, Señor, pido que coloques la bendición sobre este sitio, sobre esta ceremonia y sobre estas aguas. Que lo que podamos realizar aquí sea para honra y gloria tuya. Que del cielo se oiga la voz que dice: este es mi hijo, mi hija amada, en la cual tengo contentamiento. Que el Espíritu Santo descienda sobre ellos, sobre tu iglesia, y que, Señor, podamos terminar la obra en este lugar. Gracias por tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Humillado a Jesús siguiendo voy, desde ahora para el mundo, y el pecado muerto estoy. Chucurí fue su cuna, sus padres, pero un día decidió volar lejos y se fue a Europa. Y estando en Europa sentía que algo le hacía falta, tenía a sus amigos, volvió a Colombia, empezó a asistir a la iglesia. Un día alguien le invitó aquí, encontró esta iglesia. Si hay algo que yo le pido, iglesia, es que jamás dejen de querernos. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque en esta semana hemos podido en este lugar compartir tu palabra. Tu Santo Espíritu se ha movido, queda aquí en el corazón de Alejo, el grande, el magno, el deseo de hacer un pacto contigo. Toca el corazón de su señora madre, de su señor padre, y permite, Señor, que ellos entiendan que tu palabra dice: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Que permitan, Señor, que Él sea la semilla que hará crecer esa grande plantita en ese hogar, y que ellos, junto con sus abuelos, su familia, su madre y seres queridos, podamos, Señor, esperar el advenimiento tuyo. Ven, Samaritano bendito, regresa pronto, pero antes permítenos hacer la obra en este lugar. A quienes están aquí, a tu iglesia que trabajó con tanta alegría y goza, a las personas que nos han visitado, te ruego por la salud nuevamente del pastor Vicente, del hermano Ramiro. Sigue bendiciendo el ministerio musical y laboral allá en la notaría séptima del pastor Héctor, del doctor Héctor, y sigue bendiciendo a todos los amigos que nos acompañaron. Gracias, Señor, por tu gracia en Cristo Jesús. Amén.